diste de beber. Cuando nadie estuvo allí. Pero tú llegaste a mi alma. Hola, yo soy Gerson Daniel y este como siempre ya lo sabes es tu podcast Gerson Daniel Speaker. Estamos en la serie Fui Llamado y después de 6 episodios ya vamos ya casi llegando al final de esta serie. Pero no podía finalizar la serie sin contar mi parte, mi testimonio, lo que Dios ha hecho en mi vida. Hemos pasado por 6 invitados de lujo. Nos han contado sus experiencias, sus situaciones, sus circunstancias, sus vivencias, sus pruebas, sus batallas, sus logros, sus tragedias. ¿Qué no hemos aprendido en este tiempo? Y dentro de todo eso hemos entendido que Dios nos procesa para su bien. Pero quiero andar un poquito entonces en quién soy yo, en quién es Gerson Daniel, de qué forma yo llegué al conocimiento del mensaje, cómo es que llegué a esa conclusión de que fui llamado, de que tenía el llamado divino de parte de Dios para predicar su mensaje, para llevar su mensaje a todo el mundo, a cualquier persona que lo quisiera recibir. Bueno, quiero contarles que yo me crié en un hogar evangélico. Desde siempre, desde niño. Mi papá era un evangelista muy bueno en los años 90. Mi mamá una mujer de intercesión preciosa, tremenda, desde los años 80 inclusive. Ambos aceptaron al Señor Jesús en la década de los 70 y desde ahí siguieron el camino del Señor hasta nuestros días. Y bueno, en ese contexto, en el año de 1989 nací yo. Y en mi formación desde pequeño, pues siempre se me enseñó la palabra. Pero desde pequeño también aprendí que seguir el mensaje de Jesús tenía sus dificultades, tenía sus situaciones. Creo que lo primero que me tocó enfrentar es tener un hermano con capacidades diferentes, mi hermano Jaciel. Y bueno, el caso de Jaciel hizo que yo fuera una persona diferente también. Porque siendo yo el menor de la casa, yo soy el segundo de 2 hermanos, yo tenía que hacer como el mayor. Yo tenía que hacer como que si yo fuera como Jaciel. Sí, así era. Y Jaciel tenía que hacer como que si él fuera yo. Esa fue tal vez la primera dificultad, el primer obstáculo que me encontré, un hermano diferente, que inclusive tuvo que atrasarse unos años en sus estudios para poder ir al paso mío. E inclusive en algún momento yo estuve más adelantado que él. Fue todo un tema, enfrentar el kinder, enfrentar el bullying, enfrentar las circunstancias, enfrentar un montón de vicisitudes de la mano de mi hermano me fue formando. Fue la primera herramienta que Dios usó para formarme a mí. Porque no es fácil, siendo el menor, tener que asumir un rol que no te corresponde de hermano mayor. Y tener que proteger a tu hermano, tener que defenderlo, tener que sacar la cara por él muchas veces. Y en aquella época, los 90, no vemos un nivel de educación y de tolerancia como hoy se da con respecto a los niños con capacidades diferentes. Yo hubiera querido que mi hermano tuviera muchas cosas que hoy los niños con TEA, trastornos del espectro autista, tienen. Pero bueno, fue lo que me tocó y la verdad agradezco a Dios porque eso me hizo mucho mejor persona, creo yo. Sin todo ese proceso, sin todas esas dificultades, posiblemente yo no sería en parte lo que soy hoy.
Dicho esto, también entre las dificultades que me tocó llevar desde niño, tuve que lidiar con una abuela que era sorda. Ella no podía escuchar, no tenía bien la audición. Hablaba, sí, porque ella se quedó sorda ya siendo bastante adulta. Pero desde niño entonces tuve que yo aprender a comunicarme con ella, aprender literalmente a gritar para que ella me escuchara. Usaba un audífono especial otorgado por las autoridades del área de salud correspondiente a la cual ella tenía que asistir a los controles. Y mi abuela también tenía un carácter muy difícil, era una persona muy, muy, muy compleja. Vivíamos con ella y como suegra de mi papá le dio mucha batalla. Terrible. No pasaba momento en el que ella no lo viera como un despojo a mi padre. Y mi pobre viejo tuvo que aguantar muchísimas cosas con ella. Un montón de epítetos y de palabras que no voy a mencionar por aquí porque no creo que sea conveniente, pero mi papá tuvo que soportarla a ella durante años. Eso es parte también de mi formación, de mi situación de niño y en ese ambiente con ella me crié. Pero eso también me ayudó mucho a ser mejor persona. Mi abuela también era una mujer con un verbo, con un léxico bastante alto y era una poetisa. Entonces, eso alimentó en mí unas ganas por aprender más, por aprender muchísimas cosas de lectura, de, de la vida, de lenguaje, de cuentos. Yo desde los 4 o 5 años con ella le contaba cuentos y desarrollaba una cantidad de historias enorme gracias a todo eso. Y así fui creciendo. Y pasó mi etapa de adolescente y cuando mi abuela falleció, más otras situaciones que sucedían en mi colegio y en casa, y dificultades y estrechez, eso llevó a que mi mente y mi espíritu y mi corazón se presionaran fuertemente. En medio de eso y habiendo también pasado por un proceso, te estoy enseñando qué fue mi hermano, quién fue mi abuela y quiero mencionar a mi papá. Mi papá, como les dije, fue un evangelista muy fuerte, férreo de la palabra de Dios, pero también tuvo muchos inconvenientes mentales en mi etapa de niño, psiquiátricos inclusive, convenientes que llevaron a ser golpes fuertes para mí. Mi papá, creo que el tema de su cristianismo y de su iglesia no siempre lo llevó bien y eso hizo mella en su mente y en su espíritu y eso lo dañó al punto de que mentalmente se enfermó y eso estamos hablando con 4 o 5 años que yo tenía. A los 7 años mi papá se le desarrolla en su estómago un cáncer, una situación complicada. Y en aquel momento mi papá, y lo pueden buscar ahí, hay un episodio que está en este podcast que se llama La oración de un padre, lo pueden ir a escuchar. Ahí cuento un poquito más. Mi papá hace una oración desesperada a Dios y dice que no quiere vivir ni por él, ni siquiera por mi mamá, su esposa, sino que lo único que anhelaba era vernos a nosotros, servirle. Y esa oración a mí me marcó para el resto de mis días. Pero igual también estaba pasando un proceso difícil, todas las circunstancias complejas que vivía en casa, todas las aflicciones, todas las necesidades, estaban haciendo poco a poco mella en ese niño pequeño. Y todo este proceso de psiquiatría, de enfermedad de mi papá y su oración a mí me impactó. Me impactó de manera positiva en un sentido porque desde los 7 años yo tomé la decisión de servir al Señor y desde ahí no paré. Siempre estuve involucrado en cosas de Dios desde esa época hasta hoy. Pero como les decía, ya llegando a la adolescencia, llegando a los 13, 14 años, los 15 mi abuela fallece y me quedo sin mi abuela. Y bueno, ese quedarme sin mi abuela y con la situación que pasaba en casa y la estrechez y varias cosas más, vaya, eso hizo que yo fuera
a un punto de quiebre. Y con 16 años, pensando en todo lo que estaba pasando, veía mi futuro gris. Realmente no sentía que tuviera ganas por algo por qué vivir. Pasé de ser un estudiante destacado, un estudiante condecorado en la escuela y en el colegio, a ser un estudiante mediocre. Que tal vez era una de las pocas cosas que me hacían asistirme en mi espíritu. Pasé de una temporada de logros a una temporada de fracasos. Y pensé que nunca podría casarme, pensé que nunca podría desarrollarme como profesional. Ministerialmente, ¿qué es eso? ¿Una esposa, un hijo? Jamás. Eran cosas que se veían absurdas para mí. Y una mañana de esas frías, lluviosas, de la época lluviosa costarricense, dije, tal vez si me quito la vida, tal vez esto acabe. Y agarré una soga que no era ni siquiera muy potente, era un adolescente bastante tonto, tengo que admitirlo. Y en mi casa existía un camarote, dije yo voy a amarrarla aquí, tal vez esto funcione. La traté de amarrar y no se amarró bien, pero dije bueno, vamos a intentarlo. Cuando estaba en medio de eso, ni siquiera estaba a una altura donde me pudiera realmente ahorcar. Simplemente estaba siendo muy tonto, la verdad. Muy tonto en la forma en la que estaba pensando supuestamente quitarme la vida, pero hoy que lo analizo con madurez, digo, con aquella soga no me hubiera quitado ni el aliento siquiera, ni las ganas de respirar, mucho menos hubiera llegado a cometer suicidio. Pero estaba ya con la idea ahí sembrada en mi corazón y en mi mente. Cuando ya voy a tomarla para supuestamente hacer algo que posiblemente hubiera acabado más en un accidente que en un suicidio, mi padre abre la puerta de la casa. Yo estaba solo, tengo que aclarar. Y donde mi padre abre la puerta de la casa, yo reacciono, vuelvo en mí y digo, no quiero que mi papá me vea así, me da vergüenza. Me quité la soga, me quité eh, los amarres que tenía alrededor del cuello y me fui a mi cuarto y me fui a llorar. Y me dije, nunca, nunca, nunca más voy a hacer algo como esto. Reflexioné mucho sobre aquello y creo que el hecho de que mi papá entrara a la casa hizo que yo tomara una decisión acertada ese día. Y después de aquel momento, pues el tema académico se empezó a solucionar. Pude ingresar a la universidad, pude profesionalizarme, estudiar lo que quería. Me casé con una muy buena, bellísima esposa, mi esposa Raquel. Y seguí sirviendo ministerialmente. Me volví líder en la iglesia en la que asistía, primero en jóvenes, luego con niños. Seguí sirviéndole al Señor. No paré, en ningún momento paré de servirle a Dios. Seguí creyendo que tenía un liderazgo, que tenía un llamado, que tenía un propósito. Y lo empecé a desarrollar en aquel momento de la manera en la que yo veía que Dios me iba guiando. Pero en el 2018 ocurrió algo que me marcó y que quiero contarte, que tal vez te pueda servir. Era finales de enero, febrero por ahí, y teníamos un viaje, mi esposa, mi hijo y yo, un viaje a la playa. Mientras estábamos por allá,
yo decidí meterme al mar y tuve una experiencia muy fuerte. Una de las olas me jaló mar adentro y estaba atrapado por una corriente. El punto es que estuve a punto de morir, de ahogarme. Y recuerdo con claridad aquel momento mientras estaba nadando y venían olas muy fuertes. Estaba en una playa que era para surfistas, imagínense. En ese momento, en ese instante, pude ver a lo lejos en la costa a mi esposa, a mi hijo. Y miré hacia el cielo y le dije, Señor, si tú quieres que yo muera aquí, si tú me vas a llevar, si este es el día, si esta es la hora, si esta es la manera en la que se planeó en mi último suspiro, quiero que sepas que me voy a ir luchando, yo voy a luchar por ellos hasta el último aliento. Y empecé a nadar con todas mis fuerzas contra la corriente que todavía me llevaba más lejos, a olas mucho más bravas, mucho más poderosas. Y cada ola que me hundía, yo volvía a salir a la superficie del mar y otra vez me volvía a hundir. Fue una lucha. No sé cuántos minutos pasaron, me parece que unos 7 o 10 en esa batalla. Y luego de ese tiempo, un surfista con una tabla blanca se me acercó y me dijo, campeón, lo hiciste bien, lo hiciste muy bien, no te preocupes, la misma ola que te estaba ahogando, con esa vas a salir adelante. Y sí, 3 horas después estábamos en la orilla. No recuerdo el nombre de aquel tipo, pero sí su acento. Sé que era venezolano, lo tengo clarito. Dios bendiga a todos los venezolanos que están escuchando este podcast. El hombre me sacó, llegué a la orilla, mi esposa me ayudó a incorporarme, me fui al hotel y entré en una batalla de un año. La primera vez que cuando estuve al punto de suicidarme, con 16 años, con 15, 16 años, mi depresión tardó unos 4 o 5 años. A los 19 logré salir completamente, ya en la universidad, ya estudiando, luego llegó mi esposa. Esta segunda vez, el proceso en el que entré fue un proceso tal vez mucho más corto, pero mucho más intenso. Y entré en ese proceso por causa de que, habiendo salido del mar, habiendo salido de esas olas tan mortíferas, mi mente empezó a maquinar qué hubiera sido si yo me hubiera ido aquel día. ¿Qué le estaba dejando a mi hijo? ¿Qué le estaba dejando a mi esposa? De haberme ido, mi vida hubiera sido un desperdicio, no le hubiera quedado nada a nadie, ni a ellos, ni a nadie. Fue como un llamado a despertar. Fue como un llamado para decirme, Ger, Dios te llamó. ¿Qué has hecho con tu llamado? ¿Qué has hecho con el mensaje? ¿Qué has hecho con el ministerio que Dios te dio? ¿Qué has hecho? ¿Lo has aprovechado? ¿Lo has desperdiciado? ¿Qué le dejarás a tus hijos? ¿Qué le dejarás a tu esposa? ¿Qué les dejarás a los tuyos? ¿Les dejarás algo? ¿Habrá algo que sea realmente de provecho para ellos? Y entrando en ese proceso, dije, he desperdiciado mi vida, no quiero más. Ya me había pasado una vez a los 16 años. ¿Cómo es posible? A los 15 años más bien. ¿Cómo es posible que ahora con 29 me pase esto de nuevo? Esto fue en el 2018, como les dije. Tengo 32 años. Algo que yo no sabía es que estaba siendo parte de una estadística en Latinoamérica y en Costa Rica particularmente, el país en el que vivo. Los jóvenes entre los 15 y los 29 años, la segunda causa de muerte es el suicidio. Y lo que yo no sabía es que Dios me estaba procesando para ayudar a hombres, mujeres,
Y todo tipo de personas con este tema de la ansiedad, la depresión y el suicidio. Después de varios meses, esto sucedió, como les dije, en el 2018, el accidente en el agua sucedió en enero, febrero, ya a finales de octubre, ya yo no podía más. Tenía insomnio, tenía problemas en el trabajo, veía que mi ministerio no había avanzado lo que yo creía que debía avanzar, sentía que había desperdiciado tantas cosas y que no le estaba dejando nada a mis hijos. Digo mis hijos porque tengo la fe de tener más, tengo solo uno por ahora. Que no le estaba dejando nada a mi esposa, que no le estaba dejando nada a nadie. Y en esas noches de octubre tremendas, en una madrugada, esta vez sí creo que lo había pensado mejor porque era desde un balcón. Miro hacia el, el precipicio, se puede decir, hacia el vacío donde estaba para tirarme desde el apartamento donde vivía. Y cuando ya estoy ahí, no ni me he subido a la parte alta del balcón para hacer algo cuando Dios me habla y con una voz amorosa, pero muy firme, me pregunta, hijo, ¿qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Yo con lágrimas en los ojos le dije, Señor, solo tú sabes, yo no sé. No sé qué hago aquí, no puedo más. He pasado por tantas circunstancias, tanto sufrimiento. Quiero que todo esto acabe, no quiero nada más. Y el Señor me dijo, hijo, mira hacia el cielo. Cuando yo volví a ver hacia el cielo, como nunca, el cielo estaba estrellado. El lugar donde yo vivo es una zona urbana en Heredia, aquí en Costa Rica, en la provincia de Heredia. Por la contaminación lumínica que hay, cuesta. Créanme que es bien difícil en ocasiones ver las estrellas. Pero esa noche, esa madrugada, el cielo estaba totalmente estrellado, totalmente abierto de par en par. Cuando vi el cielo estrellado, Dios dijo, cuenta las estrellas, si es que puedes. Dios no me está diciendo que yo soy Abraham y que seré un padre de generaciones, no. Dios me está recordando que la promesa que está sobre el patriarca Abraham está sobre todos nosotros. Una promesa para generaciones, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y eso me incluye a mí y te incluye a ti, ¿sabes? La siguiente pregunta que Dios me dijo es, ¿dónde está tu hijo? Yo le dije, está en el cuarto con su mamá recostado. Y Dios me dijo, ahí tienes. Ahí está tu herencia. Ahí está lo que estás pidiendo. Yo te di herencia, yo te di familia. Ahora guárdala, cuídala, porque yo te sano. Y fue como que si el estrés, la depresión, la ansiedad se fueran de mi corazón y de mi espíritu y me invadiera un amor y una paz de Jesús tan indescriptible, tan maravillosa, una gracia de Dios. Oh bendito Jesús, que los que estén escuchando esto sean invadidos por tu presencia y por tu amor, Señor. Pasaron los días y mi mamá se reunió con unas mujeres, estuvo en un evento de mujeres. Y lo interesante es que en ese evento la mujer que predicaba, una sierva de Dios, se le acerca a mi mamá y le dice,
Gloria, no te preocupes. Sé que has estado pasando sufrimiento, pero dile a tu hijo que está sano, que yo lo he sanado, dice el Señor. Y que esta es la palabra para confirmarle. Que cuente las estrellas, si es que puede. Dios precioso, Dios poderoso, gracias. Porque sé que alguien está escuchando esto y está siendo libre en este momento y está siendo sanado. Déjame decirte, donde quiera que estés, Dios te llamó, Dios te escogió. Suya eres. Sé que has pasado por un proceso difícil, duro, pero Dios te sana en esta hora. Eres sano, eres sana en el nombre de Jesús. Eres libre, libre para amarle, libre para bendecir su nombre. Y bueno, desde aquel momento en el que Dios llega a mi rescate, Dios se apiada de este pobre. Desde ese momento algo en mí se quebró y algo en mí ardió por querer hablar el mensaje. Y yo dije, Señor, yo quiero dedicarme solo a esto, yo quiero hablar tu mensaje, yo quiero llevar tu palabra, quiero salir del trabajo, esto fue para lo que yo nací, esto fue para lo que yo vine a este mundo. Y Dios decía, todavía no. Y tuve un 2019 precioso, un año fantástico en mi trabajo, todo bien, todo en orden. Y yo decía, Señor, ¿cuándo me sacarás? ¿Cuándo me llevarás? Y Dios decía, todavía no. Pero llegó el 2020. Qué año más tremendo el 2020, ¿no es cierto? Hemos pasado dificultades, hemos pasado situaciones, circunstancias. Ha sido un año complejísimo el 2020. Y todavía 2021, ¿no? Pero en medio de todo eso, en medio de toda esa circunstancia que hemos experimentado en el 2020, en mayo, ahí en ese mes, en ese mismo mes, Dios me empieza a hablar, hijo, ya va siendo el tiempo de que me sirvas, ya va siendo el tiempo de que empieces a ejercer tu llamado a un tiempo más completo. Yo decía, ok, Señor, yo, amén, eso es lo que he estado esperando, el banderazo, pero sácame de aquí. Llevo casi 10 años trabajando aquí y en medio de todo esto, pues, si me voy así sin más, me iré sin mis derechos, sin mi liquidación, sin todo el fruto de mi esfuerzo. No me parece justo, Señor. Dios dijo, tú no sabes lo que espera adelante, solo yo lo sé. 2 o 3 semanas después de que Dios me confirmaba de que ya estaba cerca el tiempo para ejercer mi llamado de una manera más activa y más completa, para predicarle, para llevar su mensaje, el mensaje de Cristo que cambia vidas, el mensaje del Evangelio de Jesús. Nos avisan en la empresa a las 3 semanas, señores, la línea de negocios para la cual ustedes trabajan va a cerrar. Y nos han dado 6 meses para que eso suceda. Tenemos dos opciones, o trasladarlos a otro departamento o liquidarlos. Yo dije, esto es de lo que me estaba hablando el Señor. Ya Dios sabía, ya Dios tenía claro de que eso iba a suceder y que estaba llegando el tiempo para que yo pudiera salir del lugar donde estaba y hacer lo que Él me había llamado a hacer.
Pero te digo una cosa, corrí con misericordia cuando estás y los que alguna vez me estén escuchando y alguna vez han estado en una empresa transnacional que vende servicios tercerizados, sabrán que cuando una operación se cierra, una semana, 3 semanas, un mes como mucho y ya todo está listo y migra la operación a otro país y no quedan empleados. 6 meses era un tiempo, una locura. Eso fue el tiempo que yo tuve para prepararme emocional y espiritualmente para lo que Dios iba a hacer en mí. Y desde aquel momento, 2020, empecé con el tema de crear redes sociales, crear canales de comunicación para el mensaje que Dios iba a poner en mi espíritu, que Dios iba a poner en mis manos. Y en agosto del 2020 abrí entonces mi primera página. Llevo un año ya y un mes de aquello. Y en septiembre, octubre del 2020 empecé a crear contenido con imágenes, ayudado fuertemente por la mujer que Dios puso a mi lado, mi bellísima esposa Raquel, a la cual amo con locura. Bella ella maravillosamente me ayudó, me apoyó, se embarazó de lo que Dios nos estaba dando. Muchachos, cuando ustedes tienen una mujer así, no la dejen ir por nada del mundo. No saben la bendición que ella representa para mí. Es lo más hermoso que Dios me ha dado. El regalo más grande después de la salvación es mi esposa. Y después de mi esposa viene mi hijo. Esos son mis 3 regalos. La salvación, mi esposa, mi hijo. Lo que Dios más grande que me pudo haber dado son esas 3 cosas. Y con mi esposa empezamos en septiembre a crear contenido por medio de imágenes, por medio de mensajes que llegaran a la gente. Luego vino octubre y yo dije, hay que crear videos, algo más poderoso. Empezamos con un par de videos y luego ya en noviembre, cuando ya salí de la empresa, con mi liquidación invertimos en equipo, en todo tipo de cosas para crear videos de más alto contenido, más alta calidad, con más profesionalismo. Empezamos a hacerlo bien. Y mi pastor Ronnie Chávez Jr., se me acercó y me dijo, Ger, sabes, he escuchado un poquito de los videos y de tu contenido y tus mensajes. ¿No crees que llevar este mensaje que Dios te está dando, este mensaje tan inspirador, podrías hacerlo en un formato nuevo, diferente, algo que no todo el mundo está haciendo, por lo menos aquí en Costa Rica no era tan popular en el ámbito cristiano? Hazlo en podcast, me dice. Mi esposa ya me había hablado de eso, ella siempre ha creído que tengo una linda voz para estas cosas. Y cuando Ronnie me dijo esto y ya era como confirmando algo que ya mi esposa me decía, yo dije, tengo que hacerlo. De veras tengo que hacerlo. Si ya 2 personas me lo dicen, esto tiene que ser bueno. Claro, cuando alguien de tu casa, un familiar, tu esposa, tu mamá te dice algo, mejor hagan caso a la primera, hombres, los que me están escuchando. Para que no tenga que venir el pastor también a decirles. Ese sería mi consejo. Pero bueno, el caso es que le hice caso al pastor Ronnie, le hice caso a mi esposa y creé el podcast. Y el podcast, a diferencia de las redes sociales, tú no puedes medir tan bien las métricas a menos que hagas algunos esfuerzos diferentes por obtener ciertos datos, ciertos números de la plataforma. No están tan visibles como en las redes. Así que, bueno, era lo que me tocaba en ese momento y estaba como a ciegas. No sabía si me estaba yendo mal o si me estaba yendo bien. Eso inició en esa temporada. Y después de algún tiempo, unos meses, en marzo, a inicios de abril más bien, me llega un correo electrónico de un programador que tiene una plataforma para poder medir los podcasts y los rankings y me dice, Gerson, tu podcast está rankeando muy bien en Costa Rica, estás de número 2 a nivel cristiano.
Caray, yo en ese momento sintiéndome un perfecto desconocido, sabiendo, y estoy hablando ya en este año 2021, eso fue en abril de este año. Como les decía, siendo un perfecto desconocido, que te digan que tu podcast en el ámbito cristiano está de número 4, de número 2, que estar ahí entre los primeros 10, una locura. A mí ya me estaba explotando la cabeza. Yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo llegué a esto? ¿De qué manera sucedió este asunto? ¡Wow! Estoy impactado. Y empecé entonces a invertir un poco más en el tema del podcast y a creer que por ahí era una vía donde podía llegar el mensaje más ágilmente. Y aquí estamos hoy. Y saben, y lo he hablado con los invitados anteriores, todavía sigo descubriendo mi llamado. Sé que soy un hombre llamado a llevar el mensaje de Cristo de cualquier forma posible, de todas las maneras viables para que sea fácil de llegar a ti que me estás escuchando. Y seguiré descubriendo formas y métodos y creativizando para que el mensaje sea fácil para llegar a ti. Pero todo empezó con circunstancias difíciles, con momentos que trataron de derribarme, pero que Dios me rescató. No te descartes por las situaciones que viviste, por las circunstancias que has experimentado. No te descartes por lo que han dicho otras personas. No te descartes por las pruebas. Al contrario, esa es la verdadera garantía de que algo bueno se trae Dios entre manos. Pon todo en manos del Señor, pon todo en manos de Él y Él hará su obra perfecta. Él hará lo que nadie más ha hecho por ti. Él te restaurará, Él te sanará, Él te llevará por sendas de amor, por caminos deleitosos, por la vereda justa y correcta. El Señor es fiel y Él sabrá cómo hacer para que salgas en éxito y salgas en bendición. Así que déjame animarte, déjame bendecirte, déjame decirte que debes caminar. Tú, chica, chico que me estás escuchando, no te descartes. No te descartes, no te rechaces. Dios pagó un precio demasiado alto por ti. No des por menos la sangre de Jesús. Ese es el precio que tú vales. No vales menos que eso, que la sangre de Cristo. Es muy alto el precio. Ese es el precio de tu vida. Como tal, tienes que entenderlo. Vales muchísimo. Para el Señor valiste tanto que entregó su vida. Ama su propósito en ti. Déjate moldear, déjate procesar por Dios. Él te va a usar si tú dejas que Él opere en tu vida. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de los que están escuchando este mensaje. Gracias por esta serie, Señor. Yo bendigo a cada uno de los que están escuchando y declaro el favor tuyo sobre ellos, sobre ellas. Espíritu, tócalos a cada uno, a cada una y persuádalos del llamado que tú les diste, del llamado que tú les entregaste, que haya un convencimiento profundo en sus espíritus de lo que tú estás haciendo en sus vidas. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Y bueno, este ha sido la serie Fui Llamado. Qué privilegio que estuvieras aquí conmigo, qué privilegio que hayas escuchado esta serie, este podcast. Me alegro muchísimo por haberte tenido por acá. Te bendigo en el nombre de Jesús y anímate. Fuiste llamada, fuiste llamado por Dios. No rechaces el llamado de Cristo. Dios va a hacer cosas sorprendentes en tu vida. Un abrazo, que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima. ¡Chao!